Bueno, continuamos con nuestros temas de cómo resolver triángulos. En las últimas clases trabajamos bastante en cuál era la ley del seno y hoy vamos a aprender cómo es esta ley o teorema del coseno. Recuerden algo que es muy clave y que deben tener en cuenta, y es que cuando tenemos triángulos, lo primero y nos piden que los solucionemos, o sea, en otras palabras, cuando nos piden que hallemos ángulos o lados de un triángulo, tenemos que mirar algo primero y es, si el triángulo tiene un ángulo de 90 grados, por ejemplo, en este no lo hay, este ángulo no es de 90 grados, pero si llegáramos a tener un triángulo con 90 grados, entonces vamos a solucionarlo con teorema de Pitágoras o con las razones trigonométricas. Pero cuando el triángulo pues tiene otro tipo de ángulos, que estos triángulos se conocen como triángulos oblicuángulos, o sea que no tiene ninguno de sus tres ángulos de 90, entonces sí vamos a aplicar la ley del seno o la ley del coseno. Cualquiera de las dos se puede utilizar. Entonces, eso es algo que deben tener muy en cuenta, ¿no? Estas leyes del seno y del coseno se utilizan solo para triángulos oblicuángulos. Eso por un lado. Otra cosa que debemos tener ya muy clara en este punto es cómo se nombran los ángulos y los lados. Ya lo he explicado bastante, pero recuerden que los ángulos, o sea, estos que están acá al interior del triángulo, se nombran con letras mayúsculas. Entonces, por ejemplo, el A, el B y el C, ¿cierto? Esos serían los ángulos. Ustedes los pueden nombrar en el orden que ustedes quieran, siempre utilizando las letras A, B, C. ¿Listo? Pueden colocar el AK, como ustedes quieran. Pero lo que sí es obligatorio es que el lado que está opuesto al ángulo lleve la letra minúscula. Entonces, por ejemplo, acá, como este es el ángulo A, entonces su lado opuesto, que sería este, se llamaría A minúscula. Ese sí no puede cambiar. Lo mismo acá, si este es el ángulo B, entonces el lado opuesto va a ser el lado B minúscula. Y lo mismo, si este es el ángulo C, entonces el lado opuesto va a ser el C minúscula. Esto ya lo vimos, como les digo, en el tema de ley de seno. Entonces ya en este punto, pues es lo mismo, o sea que ya lo debemos manejar muy bien. Entonces ya entramos a cuándo es que se puede utilizar la ley del coseno. Se usa cuando se conocen o cuando se presentan estos dos casos. El primero es que sabemos el lado, un lado, el ángulo y otro lado. Entonces, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo. Entonces, imaginemos que, por ejemplo, este ángulo es de 95 grados, 95 grados, y nos dicen que este lado de acá, mide 10 centímetros y que este lado de acá, o sea, el lado B, mide, por ejemplo, 15 centímetros. Entonces, miren, conocemos este lado, que sería uno, el ángulo y un lado. Ojo que aquí el ángulo tiene que estar entre los dos lados que conocemos y que nos da el ejercicio. ¿Sí? O sea, estos datos nos los tiene que dar el ejercicio. Pero para saber si podemos aplicar la ley del coseno, el ángulo tiene que estar en medio de los dos lados que conocemos. ¿Listo? Por eso está aquí en la mitad. O sea, conocemos el lado, el otro lado y conocemos el ángulo que forman esos dos lados. Si este ejercicio nos lo dan así, entonces podemos aplicar la ley del coseno. Ese es el primer caso. El segundo caso es que conociéramos todos los lados, lado, 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 o sea, que nos dieran, ya no nos dieran este ángulo, sino nos dijeran el valor de todos los lados. Entonces, por ejemplo, este puede ser 18 centímetros, un ejemplo. Entonces, si tenemos un ejercicio en donde nos dan el valor de todos los lados, podemos aplicar la ley del coseno. Entonces, a manera de resumen, si nos dan el lado, dos lados y el ángulo que forman en el enunciado del ejercicio, entonces podemos aplicar la ley de coseno, o si nos dan los tres lados. ¿Listo? Eso es como para que lo tengan en cuenta. Por favor, anótelo así bien clarito en su cuaderno para que no se les olvide. Ahora sí, pues vamos a entrar en materia de qué es el teorema del coseno. Bien, entonces estas son las fórmulas que vamos a trabajar
siempre que nos pidan que utilicemos la ley del coseno. Por favor, anótenlas en su cuaderno. Digamos que pues se ven un poquito complicadas, pero a medida que uno las usa, pues hasta se las va memorizando, no hay problema. Recuerden que las letras minúsculas A, B y C son lados y las letras mayúsculas A, B y C son ángulos. ¿Listo? Vamos a hacer unos ejercicios en donde vamos a saber pues cuál, o sea, en un ejercicio cuál de las tres fórmulas utilizaríamos. Pero sí lo que les digo que tienen que tener claro es en qué dos casos es que se utilizan, ¿no? Cuando tenemos dos lados y un ángulo y cuando tenemos los tres lados. Vamos a ver ejercicios, pero estas fórmulas por favor háganlas en un cuadrito grande en su cuaderno. Bien, entonces tenemos el siguiente ejemplo. Nos dan el siguiente triángulo. Vemos que ninguno de sus ángulos es de 90, así que vamos a utilizar la ley del seno del coseno. ¿Listo? Nos están diciendo que hallemos este lado X. Ese es nuestro objetivo. Vamos a verificar primero si podemos o no podemos aplicar la ley del coseno. En este caso nos dan un lado, que sería 7, nos dan otro lado, que sería 12, y nos dan el ángulo que forman esos dos lados. Por lo tanto, sí lo podemos utilizar. Recuerden que para saber si utilizamos la ley del seno y el coseno tenemos lado, ángulo, lado o los tres lados, ¿cierto? En este caso, pues tenemos este ángulo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nos dieran 7, 12, pero este ángulo acá? No se podría utilizar porque recuerden que es el ángulo que está en medio de los dos lados. Por eso este sí nos sirve. ¿Listo? Ojo con ese paso, porque no es simplemente que nos den dos lados y un ángulo cualquiera. No, tiene que ser el ángulo que forman esos dos lados, que está en la mitad. Entonces, como cumple el requisito, entonces podemos aplicar la ley del coseno. ¿Qué les sugiero? Primero, antes que todo, siempre como lo hicimos en la ley del seno, nombrar los lados y los ángulos. Como ustedes quieran los ángulos, entonces yo voy a poner a este A, voy a poner a este C y a este B. ¿Sí? Eso es como ustedes quieran, pero ya sí lo que no se puede, digamos, a la manera de uno, sino que tiene que ser así, es que el lado opuesto al ángulo va a ser su letra minúscula. Entonces, en este caso, este lado, o sea, X sería A minúscula. Este lado, 12 sería B minúscula, ¿sí? Y este, su lado opuesto, entonces este sería C minúscula, ¿sí? Entonces vamos, ya después de nombrarlo, que esta sería la primera parte, el primer paso, les sugiero que pues anotemos aquí qué datos nos dan de acuerdo a las letras que acabamos de colocar. Entonces, por ejemplo, tenemos que el ángulo A es 40. Eso nos lo da el ejercicio. También tenemos que el lado C minúscula es 7 metros. También tenemos que B minúscula, o sea, al lado sería 12 metros. Y nuestra incógnita, que sería A, sería igual a X. ¿Listo? No anoto B mayúscula ni C porque no son datos que nos dan. ¿Listo? Solo los datos que nos dan y la incógnita que nos están pidiendo. Entonces, estos son los datos que tenemos. Entonces, tenemos estas tres fórmulas que podemos utilizar para la ley del coseno. Vamos a mirar una que pues nos involucre estos datos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sabemos cuál de las tres utilizar? Dependerá del ángulo que nos den. En este caso, como nos están dando el ángulo A, que fue como yo lo nombré, entonces vamos a utilizar la que tenga el coseno de ese ángulo. Entonces sería esta de acá. ¿Listo? Esta de acá. Si nos diera, pues si ustedes lo hubieran nombrado ángulo B, pues utilizarían el B, o si hubieran nombrado este C, entonces utilizarían el C. Depende de cómo ustedes lo hayan nombrado, va a depender de eso. Entonces, en esta yo voy a utilizar la primera fórmula porque mi ángulo A, entonces es de 40, que ese es el que yo necesito. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a coger esta fórmula y vamos a reemplazar con los datos que tenemos, que el ejercicio no lo da. Entonces ya no va a copiar A al cuadrado, no, sino con los datos que tenemos. Entonces A al cuadrado, A es X, entonces X al cuadrado es igual. Entonces, ¿a qué? A B al cuadrado. B es 12, entonces 12 al cuadrado más
c al cuadrado, y c que es 7, entonces 7 al cuadrado menos 2, ahora b por c sería 12 y 7, entonces por 12 y por 7, b por c, por el coseno del ángulo A, y el ángulo A es 40. ¿Listo? Entonces, hasta este punto, lo que hicimos fue reemplazar en la fórmula los datos que tenemos del ejercicio. Súper sencillo. Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer? Lo pueden hacer directamente en calculadora, pero yo les digo que deben tener cuidado, porque cuando ustedes le meten todo esto a la calculadora así, sin paréntesis y sin cuidado, entonces les puede salir el resultado diferente. Entonces, yo que les sugiero que vayamos solucionando de a poquito las cosas que podemos solucionar para que no vaya a haber un error en la calculadora. Entonces, podemos primero solucionar 12 al cuadrado. 12 al cuadrado es 12 por 12. Si lo hacen en calculadora les da 144 más. Ahora 7 al cuadrado, que es 7 por 7, 49, ¿cierto? Menos, vamos a hacer esta multiplicación. 2 por 12 por 7 les da 168 coseno de 40. ¿Listo? Entonces vamos solucionándolo de a poquitos para no tener problema ahí. En este punto, pues, bueno, recuerden que en el orden de matemáticas lo primero que solucionamos es las multiplicaciones, porque, ojo, aquí hay una multiplicación. O sea, primero divisiones y multiplicaciones y luego sumas y restas. Entonces, no vamos a hacer todavía esto, vamos a primero solucionar esta de acá. Entonces, x al cuadrado es igual a 144 más 49 menos. Entonces, vamos a hacer en la calculadora. Entonces, recuerden que siempre tenemos que mirar que la calculadora esté programada para grados. O sea, que esté en la D grande aquí, en la parte de arriba. Entonces, vamos a hacer 168 por... Entonces, yo voy a abrir paréntesis para que no me haya problema. Coseno de 40. Y cierro paréntesis y pongo igual y me da 128.69. Entonces, menos 128.69. Ahora hago x al cuadrado igual. Entonces en la calculadora ahora sí voy a hacer la resta. Primero hicimos la multiplicación y ahora sí hacemos la resta. Entonces 144 más 49 menos 128.69. Eso nos da 64,31. ¿Y cómo hago yo para quitarle esta raíz cuadrada a este x? Porque recuerden que lo que nos está pidiendo el ejercicio es que hallemos x. Entonces yo quiero que me quede x igual, solito. Entonces, ¿cómo hago para quitar esta potencia de 2? Entonces saco raíz a los dos lados para que se me cancele esta raíz con este 2. Y entonces voy a sacarle raíz cuadrada 64,31. ¿Cómo se hace si yo ya tengo aquí en mi calculadora este resultado? Entonces voy a hacer raíz y le voy a poner la tecla answer, que es la respuesta. Y me va a dar 8,01. 8,01. Que como estamos hallando x y x es un lado, entonces miren que los lados nos lo están dando en metros, por lo tanto sería 8,01 metros. Entonces miren que es muy parecido a la ley del seno, solo que nos cambia la fórmula. Y me quise centrar sobre todo a la hora de solucionar en la calculadora. No es simplemente llenar la calculadora de datos, porque la calculadora se puede equivocar. Entonces yo lo que les sugiero es que hagan parte por parte para que, digamos, el resultado les dé el mismo. Así tienen que hacer en cualquier ejercicio. No hay, digamos, cambio en esto. Voy a dejarles una actividad para que realicemos en lo que nos queda de clase. Y ya les voy a explicar una cosita. Bien, entonces este es el ejercicio que deben realizar. Miramos primero, es un triángulo oblicuo ángulo porque no tiene 90, así que podemos aplicar la ley del coseno o la ley del seno. Ahora les voy a ayudar con la primera parte y es verificar si se puede o no se puede aplicar la ley del coseno. ¿Cómo lo hacemos? Miramos si cumplen alguno de estos dos requisitos. Entonces tenemos
lado, lado. Y tenemos el ángulo que está en medio de los dos. Entonces cumple la primera que sería lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Por lo tanto, sí se puede aplicar la ley del coseno. Queremos hallar x, entonces lo primero que deben hacer es nombrar los ángulos, nombrar los lados y de acuerdo a eso, pues mirar cuál de las cuál de las tres fórmulas van a utilizar. Eso dependerá de cómo ustedes nombren los ángulos y los lados, ¿no? Entonces, hagamos eso. Igual cualquier duda que vayan teniendo, pues me van mostrando, me mandan una fotico y me la van mostrando por privado para que yo les pueda ayudar.